Les voy a presentar el caso de un análisis que se hizo en una empresa. Por confidencialidad no se da el nombre de la empresa. Ok, este es el contenido. Bueno, vamos primero a dar una breve introducción. Luego voy a presentar lo que fueron los objetivos y la metodología. Después los resultados obtenidos y termino con las conclusiones y recomendaciones. Ok, a manera de introducción, aquí puse un diagrama de las áreas de oportunidad de un sistema eléctrico industrial. Son las áreas donde se puede mejorar, ¿no? Un sistema eléctrico, que sería el factor de potencia, el factor de carga del transformador, o su factor K, un análisis de puntos calientes y conexiones, desbalance de fases en corriente o desbalance de fases en voltaje que podría afectar a motores trifásicos, el perfil de consumo de energía en kWh y la calidad de la energía, lo que son los armónicos. Bueno, el objetivo general es determinar las áreas de mejora en un sistema eléctrico industrial con el propósito de, número 1, reducir costos por consumo de energía eléctrica o costos de mantenimiento, tener un uso eficiente y racional de la energía eléctrica y contribuir al mantenimiento de los equipos y a la reducción de emisiones de CO2 generadas indirectamente. La metodología es a través de un diagnóstico. Se hace un monitoreo de las variables eléctricas en el secundario del transformador principal. En este caso es un transformador de 2 megavoltamperes. A través de un equipo analizador de calidad de la energía eléctrica trifásica en un periodo de 24 horas en este caso. Después, en base a los resultados, se hacen las propuestas o recomendaciones de mejora. El equipo utilizado es un equipo analizador de calidad de la energía trifásico, PowerPad, marca AMC, modelo 3945. Estas son las conexiones del sistema trifásico, las conexiones de corriente, de voltaje, y los indicadores de desempeño a ser monitoreados en este caso son la tendencia de corriente, las potencias, el factor de potencia, el factor K del transformador, la tendencia de energía consumida, las 3 potencias, y el desbalance de voltajes de línea. Ok, los resultados. El primer resultado es el análisis del consumo de corriente. Aquí podemos ver el perfil de consumo. Como mencioné, es un periodo de 24 horas de monitoreo. Se puso después de las 3 de la tarde y se desconectó a las 3 pasadas de las 3 de la tarde del día siguiente. Aquí se ve que la tarde es el día de mayor consumo. Pasada las 3 de la tarde tenemos aquí un pico de 1240 amperes en la fase número 3. En este caso la gráfica verde es la fase 3, la azul es la fase 2, la roja es la fase 1. Vemos que hay una pequeña diferencia. La fase 3 tiene más consumo de corriente. Aquí vemos que hay un desbalance de fases de cerca del 5%, entonces aquí hay un área de oportunidad para balancear cargas monofásicas. Este es el perfil de las potencias. Básicamente sigue el mismo perfil que la transparencia anterior. Del lado izquierdo tenemos la demanda máxima o potencia máxima, que en este caso fue de 814 kilowatts. La gráfica amarilla es la potencia total y aquí está la potencia por fase. Entonces vemos que pues, la demanda máxima sigue ocurriendo en la tarde, la demanda mínima como a las medianoche, es parecido aquí. Es la que sigue aquí. Ok, aquí es la demanda mínima cerca de la noche, ¿no? Ya cuando no se usa cuando está todo oscuro, ¿no? El siguiente resultado es el análisis del factor de potencia. Aquí tenemos en la gráfica la evolución del factor de potencia en el tiempo. Vemos que cuando más se usa la corriente, que es a la tardecita, el factor de potencia baja. Entonces aquí tenemos los mínimos de factor de potencia como el 0.7 más o menos, y
cuando casi no se usa la corriente, pues el factor de potencia es del 0.9. En promedio, pues más o menos se ve que anda como en 0.8. Aquí sí hay una área de oportunidad, ya que Comisión Federal de Electricidad, como ya han de saber, cobra una recargo si el factor de potencia está en menos del 90%. Te puede llegar a cobrar hasta el 25% de la factura básica mensual utilizando esta fórmula, si es que tienes un factor de potencia menor al 90%. Si tu factor de potencia es mayor del 90%, te hace una pequeña bonificación, máximo 2.5%, no, ya no tanto como el porcentaje de recargo, y usa esta fórmula. Si es igual al 90%, pues no tienes ni bonificación y tampoco recargo. Bueno, aquí tengo la energía consumida total en kilowatts hora, kilovoltampere reactivo hora y kilovoltampere hora. Aquí están los datos en watts hora, voltampere hora, voltampere reactivo hora. Entre 1000 pues ya tengo en kilos, ¿no? Entonces, para corroborar el factor de potencia anterior, ya el total, porque la gráfica anterior era por fase, uso el triángulo de potencias y con los datos estos de consumo de kilowatt hora y kilovoltampere reactivo hora, obtengo un valor total de 0.81 que cuadra con la anterior, que decía 0.8 en promedio, ¿no? Bueno, y luego tengo la tendencia de voltaje de línea, que es de 480 volts. Aquí el voltaje se ve más o menos, hay una diferencia como de 4 voltios, por ejemplo aquí la máxima de 500, el mínimo de la fase 1 de 496, como 4 volts más bajito. El desbalance pues es como menos del 1%, lo cual está bien porque el límite es 5%. Si tuviéramos un desbalance del 5%, por ejemplo, en esta gráfica muestra cómo se reduce la potencia de un motor trifásico de inducción. Por ejemplo, si fuera de 5% el desbalance, pues tendríamos un detrimento del 25% de la potencia del motor. ¿Okay? Entonces, pero en este caso es del 1%, entonces no es área de mejora. Finalmente, el factor K del transformador, el cual determina la carga máxima a la que puede trabajar el transformador sin calentarse, y esto debido a las corrientes no lineales que producen los armónicos de corriente. Y vemos que aquí el promedio anda alrededor de 1.02, lo cual es muy bueno también. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica nos da la carga máxima que se puede usar el transformador versus el factor K. Por ejemplo, si tuviéramos un factor K de 15, pues vemos que el transformador solamente se puede usar al 60% de su capacidad total. En este caso, pues podemos decir que lo podemos usar por lo menos arriba del 98% de su capacidad. Y bueno, en conclusiones, se recomienda a futuro programar un estudio de termografía en los horarios donde vimos que estaba la demanda máxima, que era después de las 3 de la tarde. Esto para detectar puntos calientes y posibles riesgos de seguridad. Se corroboró también que el factor de potencia se encuentra atrasado, debajo de los límites permitidos por la Comisión de Luz, por lo cual también se recomienda hacer un análisis ya detallado por tableros eléctricos para la compensación de la energía reactiva. Y con los datos de desbalance de corriente se encontró la oportunidad para mejorar las cargas monofásicas en tableros secundarios y disminuir el desbalanceo de cargas eléctricas. Y además, conociendo el desbalanceo de voltajes, se vio que ese no estaba tan mal. Y también el dato obtenido de K igual a 1 prácticamente muestra la habilidad del transformador de manejar cargas no lineales sin problemas de calentamiento anormal. Bueno, esta sería la bibliografía. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí?